Primer de tot, donar-vos la benvinguda a aquest acte de presentació del llibre que hem publicat fa molt recentment, que es diu La contrarreforma sanitària, anàlisis i alternatives a la privatització de la sanitat pública, que el que fa és denunciar el desmantellament del sistema sanitari públic espanyol, que és fins ara un dels millors sistemes sanitaris que tenim a nivell mundial i que, a més, és un bon sistema que garanteix la cohesió social al nostre país. La idea de publicar aquest llibre va sorgir arran de la 29a jornada de debat sobre la sanitat pública que va organitzar com cada any la Federació de Asociaciones per a la Defensa de la Sanitat Pública en 2010, del qual el Marciano Sánchez Baile és el president. I en aquesta jornada de debat es van presentar diferents experiències privatitzadores des d'un punt de vista acadèmic, però també des d'un punt de vista del moviment social. Els moviments socials presentaven les retallades que havien sofert a cada una de les comunitats. També es van presentar algunes experiències a Portugal i altres països, a Anglaterra també, i com la gent s'estava organitzant des del punt de vista ciutadà per fer front a aquestes retallades i per denunciar-les. L'objectiu del llibre al final va ser ajudar a entendre a tothom que ho volgués i que estigués interessat a veure aquest procés profund de privatització que estem patint i que ens estan endossant d'alguna manera amb l'excusa de la crisi tan profunda econòmica que tenim. I també donar a entendre o ensenyar la diversitat de formes que aquesta privatització està prenent al llarg del territori espanyol. Per presentar aquest llibre ens acompanyen avui la doctora Carme Borrell, el doctor Marciano Sánchez Baile i el doctor Josep Martí. Aleshores, a mi em van demanar que introduís una miqueta el tema dels determinants socials. El que presentaré és el model dels determinants socials que estem utilitzant ara, un parell de transparència sobre la importància dels serveis sanitaris i un parell d'exemples. La idea és parlar només de 10 minuts per poder deixar lloc a les persones que realment presentaran el llibre, que és el motiu de la trobada. Bé, aquest és el marc conceptual, molts de vosaltres ja el coneixeu, que vam elaborar la Comissió per reduir les desigualtats socials en salut a Espanya, que és una comissió que va funcionar entre el 2008 i el 2010, va ser un encàrrec fet pel director general de Salut Pública de l'últim govern del PSOE, i aquest model es basava en altres, sobretot en el model de determinants socials de l'OMS i en models que havíem treballat amb el grup de Vicenç Navarro, però el que fa aquest model és posar els diferents factors que influencien en la salut. Per un costat tenim a l'esquerra tots els determinants que li diem estructurals, al mig els determinants intermedis i aquí, al final, les desigualtats en salut, que són la nostra preocupació final. Bé, dintre d'aquest model hi ha per un costat el context socioeconòmic i polític, i aquí, evidentment, hi ha el govern i tradició política, però no només el govern, els altres actors que estan marcant l'agenda dels governs, podríem dir els bancs, aquí, però podríem dir altres grans corporacions, guerres, etc., segons el lloc del món on estiguem. Polítiques macroeconòmiques, estat de benestar i mercat de treball. Aquestes tres grans polítiques dels governs, també marcades per l'agenda, estan influint com és la nostra societat. Aquí tenim els eixos de desigualtat que marca la nostra societat, com l'estructura social es defineix segons classe social, segons gènere, segons edat, segons territori, segons ètnia. Són eixos que marquen desigualtats de poder. Les persones de classes més privilegiades tenen més poder que les de menys, els homes més que les dones en la nostra societat, les persones d'edat mitja més que les més grans o les més joves, segons les persones de raça blanca més que les persones d'altres races o les persones que viuen en zones més privilegiades respecte a les que no. O sigui, el poder és un eix transversal de tots aquests eixos de desigualtat. Bé, i aquí a l'esquerra tenim els determinants intermitjos, que venen determinats per les grans polítiques, com són totes les condicions de vida i treball de les persones, les condicions de treball, però no només el treball fet fora de casa, el treball fet a casa, que fan sobretot les dones, considerem que és important, la Comissió de l'OMS no ho va incloure, nosaltres ho hem inclòs, però també aspectes relacionats amb el barri de residència, l'habitatge, que és un tema molt important en el nostre país, també ens va semblar que valia la pena ressaltar-ho, i, evidentment, altres factors. Factors com els estils de vida o altres factors psicosocials. Aquí, baix de tot, hi ha els serveis de salut. I
avui ens porta a parlar dels serveis de salut, no? Els serveis de salut són importants, evidentment, però no són els principals determinants de la salut. I això ja ho sabem, hi ha altres determinants. Ara bé, això no vol dir que els serveis sanitaris hagin de ser un dret de la ciutadania, que quan no ens trobem bé doncs tinguem dret a tenir aquest accés als serveis sanitaris. Per això una mica també volia fer aquest èmfasi i aquí posava un parell de diapositives parlant d'això. Per què són importants els serveis sanitaris? Doncs perquè els serveis sanitaris adequats és un dret fonamental, és un dret de ciutadania, està dins dels drets humans. O sigui, l'accés als mateixos hauria de ser equitatiu, sense distincions socials. I a més, la cobertura i la qualitat dels serveis sanitaris és una part que hauria de ser integral de la definició, és una part integral de la definició del desenvolupament en si mateix. I per tant, constitueix un dels principals indicadors de benestar social. Poder tenir accés a uns serveis sanitaris i, a més, uns serveis sanitaris que siguin de qualitat. Perquè tenir accés, si els serveis no són de qualitat, al final el que acaba és diversificar la població entre els que poden pagar uns serveis que consideren de qualitat i els que no es poden pagar. O sigui, el que es tracta és de tenir uns serveis públics per tothom i bons, i que els puguin utilitzar les persones de totes les classes socials. Bé, i recordar que per milions de persones de tot el món l'accés als serveis sanitaris és inadequat per les necessitats de salut que tenen i que els serveis sanitaris causen pobresa a la gent que no es pot pagar perquè hi ha països que has de pagar per ser atès. I encara que aquí podem estar anant cap aquí, però fins ara hem tingut uns bons serveis i això és important també dir-ho. Bé, i els sistemes de finançament basats en impostos generals solen ser més progressius i l'accés als serveis sanitaris, llavors, segons la classe social, es fa més equitativa. Si tenim uns serveis públics finançats a través dels impostos, i a més si són impostos progressius, doncs fa que aquests serveis es financin amb el diner, amb els recursos de tothom, i per tant fa que aquest accés sigui equitatiu per tothom si no implica pagar o repagar o copagar, com s'està dient ara, i per tant la gent té protecció financera quan es troba malament. Bé, i en principi hi ha estudis que diuen que els països amb sistema nacional de salut, amb cobertura universal i finançament a partir d'impostos, doncs aconsegueixen bons nivells de salut i una reducció de les desigualtats en salut. Només volia posar un parell d'exemples, això ja una mica antic, però al final és el que passaria si perdem l'accés als serveis sanitaris. I volia posar aquest exemple, que és la visita al dentista, aquí, això és pels homes, i és segons les diferents classes socials, aquí són els que nosaltres diem classe 1, les persones de classe més privilegiada, els homes, i aquí els de classe 5, menys privilegiada. Aquest gradient social el veiem perquè el dentista implica pagar, l'accés a l'odontologia implica pagar, i llavors això fa que clarament marqui un gradient per classe. Bé, l'altre d'aquests indicadors, perquè els altres són salut percebuda, salut mental, altres indicadors de salut, que tots tenen un gradient per classe social molt important, però l'altre que volia assenyalar és aquest d'aquí, que és la cobertura sanitària. A Catalunya tenim un percentatge molt alt de població que, a més de tenir la cobertura pública, paga una cobertura privada, però això és un percentatge altíssim, quasi bé el 80% de la població de classes... Perdó, aquesta, això és només tenir cobertura pública, perdó, just al revés. O sigui que la gent de classes privilegiades paga més una cobertura privada, seria tot això seria només la pública, o sigui, les persones que només tenen pública augmenten a mesura que disminueix la classe social, perquè les persones de classe més privilegiada paguen per tenir una doble cobertura. És el que està passant aquí i que el que es parlarà després pot agreujar. I això és el mateix per les dones. El patró en aquestes dues variables és el mateix. El patró de classe social en l'autorització del dentista, que no està a la nostra cartera de serveis, i la doble cobertura sanitària, just que són les persones de classes menys privilegiades que utilitzen sobretot la pública i les persones més benestants que utilitzen més o que tenen, a més, una cobertura privada. I només assenyalar aquí les estratègies que van proposar la Comissió per reduir les desigualtats en salut a Espanya, i en el cas dels serveis sanitaris, no hi entraré, però era una àrea que parlava de fer un sistema sanitari que no causi desigualtat, i aquí hi havia fins a 32 recomanacions, de total de recomanacions que es feien. Aquestes eren importants perquè l'encàrrec se'ns feia per part del Ministeri de Sanitat, i moltes de les coses que es parlaran avui també estaven recomanades per la nostra comissió. I a part, el que intentava aquesta comissió és fer
tenint en compte els diferents determinants, la distribució desigual del poder, la riquesa i els recursos, les condicions de vida i de treball quotidians al llarg del cicle vital, els entorns favoridors de la salut, els serveis sanitaris, tal com hem comentat, i també la part d'informació, vigilància, recerca i docència. I a partir d'aquí es feien una quantitat de recomanacions estratègiques que estan publicades, els podeu trobar en l'informe que va fer aquesta comissió. De moment encara hi són al Ministeri, no sé si tindran gaire més temps, però ja estan penjades. Crec que aquesta era l'última. Sí, moltes gràcies. En primer lugar, es una magnífica ocasión para darle las gracias a Marciano por haber coordinado este libro. Pero sobre todo, debemos agradecerle los años que la Federación lleva trabajando para la defensa de la salud pública, ¿no? Yo pienso que fue la primera plataforma, diríamos, la asociación que salió a nivel de Estado español y aquí en Cataluña, cuando todavía no había crisis ni recortes en la sanidad, habían indicios del neoliberalismo que ya empezaba, pues ellos fueron la vanguardia, diríamos, del movimiento de defensa de la salud pública, ¿no? Él, desde Madrid, y Roger y Marta desde aquí son las cabezas más visibles de la asociación. Pues gracias por vuestra historia de trabajo, ¿no? Y también quiero agradecer a Montse y a Vanessa porque me vinieron a buscar para hacer el capítulo del libro que habla de la situación en Cataluña, y precisamente en aquel momento terminábamos en el CAPS un proceso de seminario de varios meses de análisis de lo que estaba pasando y de elaboración de un documento de alternativas que le llamamos propuestas para regenerar el carácter público de la sanidad pública. Este documento y otros están colgados en la web del CAPS, en catalán y en castellano. Un documento largo, pero que hay un resumen de 15 páginas o de 12 páginas. Y un poco es lo que yo utilicé, porque terminábamos meses de reflexión sobre el tema entre varios compañeros. 3 de ellos están hoy aquí, que formaban parte del seminario. Y aproveché los contenidos del documento para, con Vanessa y Montse, redactar el capítulo. Y es un poco lo que yo ahora resumiré brevemente, para que no tengáis que leer ya este capítulo. 3 partes. Vale. Primero, una historia de por qué surge el modelo catalán, el llamado modelo catalán, modelo dual de servicios propios, de propiedad, y otros concertados. La segunda parte, consecuencias de esta historia. Y la tercera, ¿qué hacer? Título de Lenin, ¿qué hacer en este momento? La primera historia, Cataluña tiene un sistema público de salud que llamamos dual, concertados y propios, que nace en 1981 con las transferencias del InSalut a Cataluña. Y en aquel momento, la primera Generalitat, Ramon Espasa de conseller, opta, yo pienso que muy bien, por no construir nuevos equipamientos, sino aprovechar lo que en Cataluña la sociedad civil o la iglesia y tal había ido creando a veces desde hacía siglos en sanidad, ¿no? De hecho, las transferencias fueron 4 hospitales que representaban los 4 provinciales, las residencias sanitarias de las 4 provincias, que representaban el 27% de las camas hospitalarias de Cataluña en aquel momento, y casi toda la primaria. El InSalut tenía casi toda la primaria de Cataluña. Pero en cambio había, en Barcelona mismo, había un solo hospital del InSalut, la Francisco Franco, hoy Vall d'Hebron, y habían 3 grandes hospitales que eran públicos, pero no eran propiedad del InSalut. Hospital Clínico, Hospital de San Pablo, con 2 siglos de historia, y el Hospital del Mar. Bueno, pues se aprovechó en aquel momento estos equipamientos, no se crearon nuevos hospitales de propiedad pública y se concertó con ellos la actividad que necesitaba la ciudad, ¿no? O en Cataluña. Este fue un primer paso.
que veremos que ha ido evolucionando y pervirtiéndose a través de la historia. En el 83 se crea el Institut Català de la Salut, que es el INSALUT catalán. Entonces ya más de los 4 hospitales, porque surge Bellvitge, Can Ruti, surge Viladecans, surge Tortosa. En este momento hay 7 hospitales de l'ICS. En el 86, la Ley General de Sanidad, que crea ya el Servicio Nacional de Salud y da competencias de este servicio a las autonomías. En el 90, bueno, en el 87 surgen los 2 primeros consorcios en Cataluña, el de Vic y el de Sabadell. Los 2 primeros consorcios, que ya no es lo mismo que entidades totalmente públicas, aunque no sean propiedad, eran municipales y el Clínic era municipal y del Ministerio de Educación y del Ministerio de Sanidad, eran de 3 entidades públicas, ¿no? Pues entonces ya se crean consorcios en el que dan entrada a alguna de las entidades privadas que en el territorio pues era una mutualidad, etcétera, ¿no? En Vic, en Manresa, van creándose estos consorcios, algunos de ellos con participación mayoritaria de la Generalitat, de los ayuntamientos, pero también con entidades locales que ya no podríamos decir que son puramente públicas, diríamos. En el 90 sale la LOSC, la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, y la LOSC ha sido interpretada, y decíamos en nuestros documentos del CAPS, ha sido interpretada tendenciosamente vendiendo la idea de que se separó por la LOSC la financiación de la provisión. Yo aquí traigo, pero no os leeré, lo podéis leer buscando en Google la LOSC, el artículo 5 y el artículo 7 de la LOSC no dice esto. Dice, el Servei Català de la Salut, que lo crea, es el Servicio Nacional de Salud de Cataluña y comprende todos los equipamientos sanitarios públicos de Cataluña. Y en sus funciones no solo tiene, el artículo 7 pone funciones del Servei Català de la Salut, no tiene solo la financiación, sino la planificación, la gestión, la financiación, la evaluación de todos los proveedores del sistema. Y después se ha vendido como, y en realidad ha sido así, porque la planificación la hacía el departamento con el plan de salud, etcétera, etcétera, interesadamente, pero si se quiere revertir, como veremos después en el qué hacer, incluso utilizando la LOSC, podríamos regenerar mucho el sistema público auténtico de salud de Cataluña. Ya con la crisis, estas entradas de intereses privados en los consorcios, en las fundaciones, pues se aprovecha la crisis para recortar linealmente, lo que hace que se empobrezca y se desprestigia el sistema público, porque aumentan las listas de espera, mala calidad, miedo en los profesionales, etc. Con los recortes, tanto asistenciales como laborales, se desmoraliza al personal y a los usuarios, y se favorece que haya drenaje de gente que espera demasiado, lista de espera, hacia concertados a los que se les da más recursos, concertados privados, para que solucionen lista de espera. Atención, porque esta es una de las medidas, como ahora en este momento en Cataluña está mal visto el tema de privatizar directamente un equipamiento público, como se pretendió hacer con el clínico. Pues esto se echó hacia atrás porque uno de los partidos políticos de la coalición de gobierno no quiso firmar este proceso y se echó para atrás. Pues a continuación al clínico se le recortan 17 millones, cerrando plantas y quirófanos, y se dan estos 17 millones a cambio del Saracor para que haga la asistencia que hacía el clínico. Esta será ahora una vía
soterrada de ir pasando recursos a la privada, recursos públicos a la privada. Esta y la otra es lo que ha aparecido recientemente, la RAT, la reordenación asistencial en el territorio. Estamos viendo Viladecans es RAT. Se pretende vaciar parte de Viladecans y darlo a una entidad privada, que son los hermanos de Sant Joan de Déu, de Sant Boi. Otra RAT es Mataró. Otra RAT están empezando en Blanes, la Selva. Otra RAT es Tarragona hacia Reus. Derivan pacientes de Tarragona, Reus y tal. Esta reforma tendríamos también que tener información, profesionales y usuarios, sobre en cada territorio qué pretenden hacer y vigilar mucho tanto las derivaciones de público a privado en listas de espera, como la vía de la RAT la tendremos que vigilar porque serán las dos vías utilizadas a partir de ahora, yo creo, para continuar dando recursos públicos a la privada. Bueno, y después concertar directamente también con privados, ¿no? Se ha intentado con Eulen, o con el Saracor, con Mutua de Terrassa, con la Platón, son privada, sociedades anónimas, con ánimos de lucro. Esto puede seguir, ¿eh? Ya no privatizar un recurso público como era el clínico, que era muy fuerte, pero seguir concertando con privada, pues lo podemos ir viendo, ¿no? Segunda parte, consecuencias de esta evolución. En este momento, decíamos en el documento nuestro, decimos, es imposible conocer hoy el sistema público catalán. Es una confusión para profesionales y para usuarios. Hay 122 entidades que conciertan, fundaciones, empresas públicas de derecho privado, sociedades mercantiles, consorcios, de ellos unos públicos, otros con participación. Es, en catalán es un garbuix, un magma difícil de explicar y de ver qué es público, qué es privado, en qué porcentajes, a qué intereses responde, etc. ¿no? Segundo, la discutible legalidad del modelo catalán según la LOSC. Miremos el capítulo 5 y el capítulo 7, esta separación de funciones. Tercero, la total falta de transparencia, falta de planificación en el territorio, falta de evaluación de resultados, ha conllevado un mercado de relaciones en vez de un mercado de planificar la oferta, un mercado de relaciones, de distintas formas de pago a un proveedor y a otro según era mi amigo o no era mi amigo, y la corrupción. Al final hemos descubierto que esta opacidad, esta falta de transparencia ha favorecido en el sector público la corrupción. La dificultad con tantos proveedores de una atención integrada y continuada en el territorio. La integración de primaria, hospitalaria, sociosanitaria entre diversidad de proveedores que tienen sistemas de información distintos, etc., ha dificultado mucho esta continuidad asistencial y por tanto ha encarecido el sistema y da peores resultados en salud. Y también la burocracia y el centralismo del ICS, que no se ha sabido utilizar la ley del 2007 para dar mayor autonomía a los territorios, mayor autonomía a los profesionales, etc. Tercera parte, ¿qué hacer? Lo tenéis en el documento, en blanco. Yo diría que hay tres cosas que tenemos que hacer, que tenemos que continuar haciendo en cuanto a lucha directa, que es oponernos a los recortes lineales con la excusa de ganar en efectividad. Recorte lineal no aumenta la efectividad del sistema, lo hace más pequeño. Para ganar en efectividad se tiene que extirpar algunos tumores que tiene el sistema. Segundo, reclamar información, transparencia y culpabilizar a los corruptos y que lo paguen. Tercero, información sobre las listas de espera y sobre la RAT. 3 puntos para continuar luchando. Y 4 puntos
para ir hacia un pacto social de salud para preservar el sistema público de salud en Cataluña. Un pacto por abajo, un pacto de la sociedad, los profesionales, que defina el Servicio Nacional de Salud de Cataluña como servicio público, como decía Carmen, financiado por presupuestos. Todo lo que está pagado con dinero público ha de ser público. Nosotros hacemos una propuesta en el documento que es que se considere a todos los que están concertados, que se pueda concertar con servicios sin ánimo de lucro. Con servicios sin ánimo y que se considere en sus estatutos y en sus patronatos, mayoría de la Generalitat, se considere ente público del Servicio Nacional de Salud. Dar al ICS autonomía en el territorio y a los profesionales mayor autonomía en el territorio, que no quiere decir crear más EVAs, sino no autogestión, sino autonomía de gestión en el territorio. Primar la primaria por encima de la especializada. Y una agencia de evaluación independiente, dependiendo del Parlamento de Cataluña, código ético público de buenas prácticas y transparencia absoluta en recursos económicos y en resultados de salud. Muchas gracias. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas, ¿verdad?, por estar aquí. Yo, como siempre, encantado de estar en Barcelona, ¿no?, Cataluña. Gracias especialmente pues, a Vanessa y a Montse y a los dos, a la compañera y el compañero que están en la mesa conmigo. Y bueno, yo, como dice el otro, ¿no?, que he bebido menos, yo nunca quiero hablar de mi libro, ¿no? Voy a intentar decir 4 cosas sobre esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, se trata de una obra colectiva, ¿no? Hay 15 autores y autoras, ¿no?, que han colaborado, que han hecho posible este libro, que llevó como un año de gestación, más o menos. Y luego también hay que resaltar algo muy importante, es una obra altruista, ¿no? Es decir, la gente que ha colaborado aquí, pues nadie ha recibido a cambio más que el placer del trabajo hecho, yo creo que en general del buen trabajo hecho y de su colaboración, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos de este libro? Pues bueno, analizar y denunciar la estrategia privatizadora, hacer visible el cambio de modelo sanitario, ¿no? Ustedes saben que a raíz del Real Decreto Ley 16/2012 en nuestro país ha cambiado el modelo sanitario y eso es lo que menos ve la gente, ¿no? Aunque ha salido en muchas publicaciones y tal, en realidad pues, se ven algunos aspectos que son resultados de ese cambio de modelo. Por ejemplo, el tema de que se ha sacado fuera de la cobertura pública a las personas que son inmigrantes y que no tienen los papeles en regla, ¿no? Pero no se entiende qué significa el cambio de este modelo sanitario, que es un tema que es conceptualmente muy importante y que probablemente a largo plazo tenga aspectos muy negativos, ¿no?, para el funcionamiento del sistema sanitario en nuestro país, ¿no? Imagino que todo el mundo lo sabe, hemos pasado de un modelo que era el que diseñaba la Ley General de Sanidad, que era un modelo parecido, ¿no?, a lo que eran los servicios nacionales de salud, el modelo que había en el Reino Unido, ¿no?, un modelo donde la cobertura, el derecho a la atención sanitaria se ligaba con el derecho, con la ciudadanía, con la residencia, ¿verdad?, a un modelo donde el derecho a la atención sanitaria se liga con el aseguramiento, ¿no?, con el hecho de estar asegurado. Y eso puede provocar, y de hecho ya ha empezado a provocar en este colectivo, aunque todavía ha reducido, pero puede provocar efectos muy devastadores, ¿no?, sobre la cobertura asistencial, ¿no? Luego, informar sobre las transformaciones que ha tenido la sanidad pública, plantear algunas alternativas para mantener y mejorar la sanidad pública, y yo creo que sobre todo el espíritu del libro era que fuera un instrumento útil, ¿no?, para la gente que piensa que hay que trabajar para defender un modelo sanitario público, universal, un sistema o un servicio nacional de salud, ¿verdad?, y que se enfrenta a esta oleada de privatizaciones, ¿no? Yo creo que
lo que está en juego en este momento es el derecho a la salud frente a los intereses económicos que quieren hacer negocio con la atención sanitaria, ¿no? Puede parecer un poco demagógico, pero no lo es, ¿no? Es la realidad, ¿no? La realidad. Lo que está en juego es el mantenimiento de la salud o de la atención a la salud, porque lo de la salud es un poco excesivo, ¿no? La atención a la salud, la protección a la salud, frente a la conversión de la prestación sanitaria en un elemento más de negocio que está regulado por el mercado, ¿no? Como todo el mundo sabe, eso al final acaba haciendo que aquellas personas que tienen muchos recursos económicos puedan tener una atención, una asistencia, sanitaria de más o menos calidad, y la gente que no tiene recursos se quede fuera de esa cobertura, ¿no? Otra cosa que también yo creo que es interesante recordar, porque a ustedes seguro que no merece la pena recordárselo, ¿no? Voy a dar un poco la paliza con esto, pero sobre todo los medios de comunicación y la gente que es más joven, es que esto de las privatizaciones no es algo que haya ocurrido el año pasado en Madrid, ¿no? Esto es una cosa que viene desde muy antiguo, ¿no? Ya se ha comentado el caso de Cataluña, que es un tema de muy largo recorrido, pero incluso a nivel mundial es una propuesta, ¿no?, que surgió en los años 80 del siglo pasado, que encabezaron dos personas que evidentemente eran la cara pública de este asunto, que nada tenían que ver con la teoría, ¿no?, que eran Reagan y Thatcher, ¿no?, que planteaban que había que desmantelar todos los sistemas públicos de protección social y que había que volver a que fuera el mercado el que regulase la mayoría de las actividades económicas y la prestación de todos los servicios, incluyendo los servicios sanitarios, ¿no? En ese momento, que es un hecho también que es llamativo, ¿no?, y positivo, porque en España a veces en el Estado español, o bueno, como ustedes lo quieran llamar, a veces se hacen cosas buenas. En el año 86 se aprueba la Ley General de Sanidad, justamente cuando a nivel mundial había empezado esta oleada neoliberal de contrarreformas sanitarias a nivel mundial. De hecho, es la última ley progresista, por llamarlo de alguna manera, que se ha hecho en sanidad en el mundo, ¿no? Y luego, bueno, luego ha habido la ley de Brasil, pero la ley de Brasil es una ley más teórica que práctica. Me refiero que no se ha articulado un sistema de provisión que respondiera a esa ley. Por eso también se entiende que en los años 90 empezasen a producirse las primeras iniciativas privatizadoras en el Estado español, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, eran el reflejo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Se habló de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, el informe Abril en el año 91, ¿no? Casi todas las cosas que se están llevando a cabo en este momento en nuestro país estaban escritas ya en el informe Abril, ¿no? Por suerte, el informe Abril hubo una gran contestación social, profesional, había un gobierno socialdemócrata en ese momento, la cosa se paró, ¿no? Se paró, pero soterradamente siguió avanzando, ¿no? Se avanzó mucho, por ejemplo, en todos los temas que tienen que ver con los modelos de gestión, ¿no? Muchas veces aprovechándose, ¿no?, del margen de maniobra que daba la descentralización de la sanidad en las comunidades autónomas, ¿no? De manera que hubo algunas comunidades autónomas que avanzó de manera muy importante. En Valencia, por ejemplo, se puso en marcha el modelo CIRA, las fundaciones sanitarias se pusieron en marcha en Galicia, las empresas públicas empezaron en Andalucía, las EMAS, ¿no?, que es un invento hasta ahora exclusivamente catalán, pero que parece que nos lo quieren también trasladar a Madrid, ¿no? Todavía sin éxito, pero bueno. Y luego hubo el Real Decreto Ley 1096, ¿no?, que daba categoría jurídica, ¿no?, cobertura jurídica a estas cosas que ya se estaban haciendo, y luego la Ley 1597 que le dio una cobertura jurídica a la sociedad. También, para que, bueno, merece a veces acordarse de lo que ha pasado, en la Ley de Acompañamiento del año 98 se establecía, en la Ley de Acompañamiento se establecía que todos los centros sanitarios del conjunto del Estado podían convertirse en entidades jurídicas con personalidad propia, como dice la Ley 1597, de cualquier tipo, establecidas en el marco legal, es decir, cualquier cosa, ¿no? Y ahí se consiguió que tampoco avanzase, ¿no? Hubo un intento de convertir
existir muchos centros sanitarios, grandes centros sanitarios, en lo que en aquel momento estaba en boga, que eran las fundaciones sanitarias, pero tampoco se avanzó, ¿no? Y luego, a partir del año 2001, en que finalizan las transferencias, se lleva a cabo la promulgación en todas las comunidades autónomas de leyes de ordenación sanitaria que todas, en mayor o menor medida, abren puertas hacia la privatización del sistema sanitario. Es decir, lo que ahora ha aparecido ante la luz pública, pues es una cosa que venía muy antiguo. Y ahora esto se ha hecho más visible. ¿Por qué? Bueno, primero, por la crisis económica, ¿no? Y los recortes que ha conllevado esa crisis. Es decir, las privatizaciones han ido funcionando de una manera relativamente poco visibles a nivel público porque se movía en un entorno de una gran bonanza económica, ¿no? En la que, bueno, no importaba, entre comillas, a los gobiernos que querían privatizar, no importaba nada hacer un hospital privado aunque costase 3 veces más que uno público, porque había dinero, ¿no? Lo mismo que se hacían aeropuertos que nunca se utilizaron o edificios de esos monstruosos que tampoco se han utilizado y nos metíamos en la vorágine esta en ladrillo, pues se privatizaba. Digamos, había un margen muy importante. Por otro lado, por los recortes, ¿no? Porque la crisis económica ha hecho unos recortes muy importantes dentro de los presupuestos públicos y eso ha supuesto que el correlato inmediato a las privatizaciones era un deterioro muy significativo de los fondos que recibía el sector público, ¿no? Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, en el caso. Y luego también, por algo que no he puesto ahí, pero claro, hay que tener en cuenta que es por la mayoría absoluta y la prepotencia de los gobiernos del Partido Popular, ¿no? Que pensaron que estábamos derrotados. Y dicen, bueno, estos no van ni a respirar. Y si lo vamos a hacer, se la van a tragar entera, ¿no? Y nadie se va a mover. Y fue lo que hicieron. Y bueno, esto fue lo que provocó un gran rechazo, menos en la Comunidad de Madrid, que tuvo mucho ámbito mediático, pero en muchos otros sitios. Yo creo que es injusto. Yo, que soy de Madrid, vamos, que vivo en Madrid porque soy de Extremadura, es injusto, ¿no? La idea esa de que en Madrid y tal, ha habido movilizaciones contra las privatizaciones sanitarias en muchos sitios, en Galicia, en Aragón, en Murcia, en La Rioja, bueno, en muchos sitios, en Cataluña también, ¿no? En cambio, lo que pasa es que en Madrid, digamos, quizás tuvieron un poco más de impacto y luego también pues hubo el hecho de que tenemos el foco mediático encima, ¿no? Y eso también lo magnificó más, pero bien, tampoco se puede negar la evidencia. Sí que hubo muchas movilizaciones y en algún momento movilizaciones muy masivas y mantenidas en el tiempo, ¿no? Bien. Otra idea que yo creo que hay que tener es que las cosas no siempre van en la misma línea, ¿no? Es decir, nada es irreversible. Yo creo que esto, la gente que somos muy mayor, como yo, lo sabemos por nuestra propia experiencia, pero bueno, si nos entramos en el sistema sanitario, pues por ejemplo en Galicia y en Asturias, las fundaciones sanitarias revirtieron a la red pública recientemente, y por ejemplo en Escocia pues, se recuperaron los hospitales PFI, ¿no? Que había puesto en marcha los gobiernos conservadores y que luego había amplificado los gobiernos Blair, ¿no? O sea que aunque se hacen movimientos hacia la privatización, que tendencialmente en estos momentos tienen mucha fuerza, es posible recuperar esa situación. ¿Por qué se produce esta privatización? Pues, bueno, la idea es que hay como 3 cosas que fomentan la privatización, ¿no? Por un lado hay un problema ideológico, ¿no? Hay gente que tienen, seguramente incluso algunos de buena fe, ¿no? Porque habrá de todo, piensan que el mercado es lo que yo llamo fundamentalistas del mercado, ¿no? Gente que cree que el mercado es una cosa maravillosa, que lo va a solucionar todo y que, bueno, lo de Adam Smith, ¿no? La mano invisible nos va a resolver todos los problemas de la humanidad, ¿no? Y cuanto más mercado y menos Estado, todo irá mejor. Hay gente que probablemente lo cree así, ¿no? Luego, hay otro hecho que yo creo que es muy importante, que es que en este momento la sanidad está en el punto de mira de los grandes intereses económicos de las multinacionales. Vivimos un momento que precisamente por la crisis la capacidad de generar beneficios de otros ámbitos de la economía se ha reducido de manera espectacular. Y está ahí
el sistema sanitario el sistema sanitario público, que tiene unos presupuestos muy elevados, en donde hay muchos beneficios que se pueden sacar. De ahí se puede sacar mucho dinero, y la misma gente que antes invertía en el ladrillo, pues ahora se ha lanzado hacia los hospitales, hacia los centros sanitarios, porque esto puede dar muchos beneficios. En un momento ya digo que los beneficios en otros ámbitos de la economía son más complicados. Y luego, pues la parte final, ¿no?, que también tiene su aquel, ¿no?, que son los intereses personales de los privatizadores. Bueno, aquí ven esto, ¿no?, esta gente que... dejémoslo, gente, ¿no?, que está ahí, ¿no?, esta gente que se aprovecha de sus cargos en el sistema público para hacer su negocio privado, ¿no?, para favorecer su historia, ¿no? Y aquí, bueno, pues ven, estos son los dos últimos consejeros, los dos últimos exconsejeros que hemos tenido en la Comunidad de Madrid, ¿no?, que ya no solo se atacan a Madrid, sino también a Melilla, que los pobres no sé qué les habrán hecho, y estos son los que tienen ustedes por aquí, ¿no?, que tampoco que sean gente mejor, ¿no?, son más o menos lo mismo. Perdón, ¿no? Bueno, luego, claro, luego ya cuando aparecen las cosas, pues empiezan a verse casualidades. Por ejemplo, todas las empresas que habían hecho los hospitales PFI en la Comunidad de Madrid, pues casualmente, en el mismo tiempo en que le concedieron estas PFI, imagino que saben lo que son, hay iniciativas de financiación privada que se llaman del Reino Unido, ¿no?, que es que un grupo de empresas privadas pone el dinero para construir un hospital, se queda con la parte, entre comillas, no sanitaria del hospital y recibe un canon de la administración pública durante 20 o 30 años. Bueno, pues estas empresas, ya digo, por esas casualidades de la vida, aparecían todas en las mismas fechas en que les concedieron los hospitales, en los conocidos como papeles de Bárcena, ¿no?, allí como donantes generosos al Partido Popular. Y luego esta gente, en cuanto empiezan los movimientos de denuncia, etcétera, pues esta gente hace el siguiente movimiento. Capio, ya no existe Capio, ahora se llama IDC, y además IDC ha tenido a bien deslocalizar la empresa, y ya no es una empresa que tenga su sede social en el Estado español, sino en las Islas Caimán, lo cual tiene muchas ventajas, porque así es imposible saber qué capital social tienen, quiénes son sus accionistas, etcétera, lo cual, pues es, como comprenderán, muy ventajoso para el funcionamiento de lo que debe de funcionar, ¿no? Bien. Al final, lo que se está poniendo en cuestión es la esencia del sistema de salud, nacional de salud, ¿no?, de los sistemas públicos de salud, que es el esfuerzo solidario de las personas que tenemos más recursos y estamos más sanos, con aquellas personas que tienen menos recursos y son más pobres, ¿no?, y están más enfermos, perdón. Y ese es el problema, ¿no?, es decir, al fin y al cabo el Sistema Nacional de Salud es un sistema de solidaridad social, ¿no?, en el que se hace un reparto de determinado, y se cubren determinados riesgos de las personas, y luego pues tiene alguna utilidad sanitaria también, ¿no?, pero no solamente tiene utilidad sanitaria, también utilidad social, ¿no? Eso lo cuento mucho en todos sitios. En un pueblo de Castilla o de Extremadura quitan el centro de salud y luego quitan la escuela y se acabó el pueblo, desaparece el pueblo, ¿no? También y aquí pasará exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, lo que permite equilibrar el territorio, asegurar que la gente puede vivir en todos sitios, que la gente que vive en un pueblo tenga los mismos derechos que las que viven en una ciudad, son los sistemas básicos de protección social, fundamentalmente el sistema sanitario y el sistema educativo, ¿no? El libro analiza, bueno, intenta, con la mejor voluntad del mundo, los recortes, los cambios en modelo sanitario, los copagos y las privatizaciones, y se centra en algunos sitios que parecían especialmente interesantes. Cataluña, porque Cataluña, como ya se ha dicho, es un caso muy importante en España por la antigüedad del modelo, porque es un modelo absolutamente peculiar. Valencia, ¿no?, porque ha habido unos movimientos de privatización muy potentes, ¿no?, con muy poca respuesta social. El caso de Madrid también, porque ha habido privatizaciones más recientes con más respuesta social. El caso de Galicia, donde también hay privatizaciones y respuesta social, Aragón y Murcia, ¿no? Y luego se hacen algunos comentarios sobre cuáles serían las alternativas a la situación. Hay cosas que también se plantean y que yo creo que también todos sabemos, ¿no?, los que estamos aquí seguramente, pero merece la pena recordar. Es decir, hay cuando se dice, bueno, vamos a racionalizar el sistema sanitario, bien, vamos a ser austeros, pues bueno,
ser austero no está mal, en principio, ¿no? El problema es que cuando esta gente dice vamos a racionalizar, lo que quiere decir es vamos a racionar, y cuando dice vamos a ser austero, quiere decir vamos a recortar, ¿no? Y eso es lo que no es tan razonable. Hay cosas que se pueden hacer dentro del sistema que nunca se tocan, ¿no? Que son el gasto farmacéutico, la sobreutilización tecnológica, la disminución de la recaudación y la presión fiscal, la ausencia de financiación finalista, ¿no? Que es lo que produce esta tremenda dispersión en los presupuestos sanitarios per cápita entre las comunidades autónomas, el abandono de las políticas de salud. Las políticas de salud ya siguen apareciendo a veces en las leyes y a veces en algunos organismos. En Madrid, la Agencia de Salud, la Dirección General de Salud, hace 5 años que la suprimieron, ¿no? Porque ¿para qué? O sea, al menos en eso dieron la cara, ¿no? Y la marginación de la atención primaria de salud. La atención primaria de salud como el punto fundamental, el recurso fundamental accesible de toda la ciudadanía y donde se deben de resolver la mayoría de los problemas de salud de los ciudadanos y donde además se pueden hacer labores no meramente asistenciales de promoción y prevención, eso ya no tiene lugar, ¿no? Eso ha ido desapareciendo hacia el sur, ¿no? Y luego es evidente que el sistema avanza hacia el desastre, ¿no? Ha habido recortes de plantillas y prestaciones, copago generalizado, privatizaciones, etc. Y yo creo que esta es una idea que yo creo que es importante tenerla en cuenta, que al final estas cosas acaban discriminando a grupos concretos de población, porque no afectan igual a todo el mundo. Es decir, en realidad estamos penalizando a los inmigrantes sin papeles, a las personas más enfermas, a las más pobres, a las que viven en área rural, a quienes tienen discapacidades, a las mujeres y a los niños, ¿no? A la infancia. Eso, esa gente, nosotros hemos hecho un cálculo que bueno, puede estar mejor o peor hecho, pero yo creo que se queda probablemente por debajo. Alrededor de más de 6 millones de personas no podrán acceder a la atención sanitaria que necesitan por todas estas cosas. Por todas estas cosas, porque se han eliminado recursos, porque se han establecido copagos prácticamente sobre casi todas las cosas, ¿verdad? Y luego porque hay una crisis económica que hace que lo que antes era, entre comillas, tolerable, ahora se haya vuelto absolutamente intolerable, ¿no? La gente que vive con la renta mínima de inserción social, la gente que vive en el paro, los pensionistas que además han tenido que recoger a una parte de su familia, en algunos casos incluso a los hijos y a los nietos, pues cualquier pequeña cantidad se convierte en un obstáculo insalvable. Bueno, esto es un chiste, ¿no? De Forge dice, increíble serlo, ¿cómo he podido averiguar que ha sido el FMI? Dice, por los innecesarios y múltiples recortes. Dice, pues claro, pues eso, guaso, pues eso. Está claro, se han hecho recortes que no son necesarios, no quiero yo hablar de esto, pero luego además se da esta paradoja, ¿no? Incluso toda esta gente que nos ha metido en esta historia y que continuamente dice hay que recortar, hay que hacer, estos mismos nos avisan de que vamos hacia el desastre, ¿no? Ya saben que recientemente ha habido el informe de la OCDE, el FMI y la Unión Europea, todos dicen que lo que se está haciendo va a tener unos resultados muy negativos, ¿no? Lo cual no deja de llamar la atención. ¿Qué queremos para el Sistema Nacional de Salud? Bueno, queremos un Sistema Nacional de Salud que esté basado en la solidaridad, que sea universal, que sea accesible, que sea gratuito en el momento del uso, que eso era una de las grandes virtudes que tenía nuestro sistema, que tenga una financiación suficiente y finalista, que pivote sobre la atención primaria de salud, que utilice los recursos racionalmente, que tenga un sistema de gestión pública, lo que supone también recuperar los centros privatizados, y una cosa muy importante que realmente nunca ha existido en nuestro sistema. Uno de los grandes problemas que seguramente hemos tenido, ¿no? Por lo que han sucedido muchas de las cosas que han sucedido, que haya una participación efectiva de profesionales y ciudadanos. Sabéis que la Ley General de Sanidad hablaba de la participación, pero nunca se pasaron de las buenas palabras, ¿no? Bueno, esto es la parte de ánimo, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que es importante, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias y pues, no sé, lo que queráis. Bueno, pues
por supuesto, los recortes se hacen para fomentar el sector privado. No te digo, yo, mi hospital, por ejemplo, en mi hospital tenemos una sala que tenemos cerrada desde febrero de este año, que la seguimos teniendo cerrada, y gracias a que tenemos esa sala cerrada, en lo que va de mes hemos trasladado 40 o 50 enfermos a otros hospitales, fundamentalmente a los hospitales privados y semiprivados. Pues eso es evidente, eso es lo que se hace, ¿no? Si recortamos el sector público y hay una alternativa privada, pues al final lo que estamos fomentando es traspasar dinero público para beneficio privado. Y si aumentamos las listas de espera, favorecemos que la gente se busque la vida si tiene dinero en la privada, etcétera, etcétera. Uno de los pivotes de la privatización es deteriorar el sistema público. Ahora, a pesar de todo, no sé en Cataluña, pero en Madrid el sistema público sigue siendo lo mejor que hay. Y de hecho, yo lo digo siempre, una señora, que es la señora Esperanza Aguirre, que no tiene ninguna simpatía por el sistema público, el mismo día en que creyó que tenía una enfermedad grave, cogió todas las pruebas que le habían hecho en los chiringuitos privados y se fue al Hospital Clínico de Madrid, que es un hospital público 100%. ¿Vale? Porque claro, cuando uno tiene una enfermedad grave, dice, ostras, una cosa es la ideología y otra es la salud, ¿no? O sea que mientras eso funcione así, tenemos esa ventaja. Yo creo que es una ventaja importante. Yo no sé si en Cataluña esa ventaja será quizás también. Pero eso es fundamental, ¿no? Porque mientras el sistema público, luego, aquí el sector privado está mucho más desarrollado, tiene más tradición y quizás tenga recursos también de calidad, que no lo sé, ¿no? Mientras tengamos esa ventaja comparativa, tenemos una gran cosa ganada. De hecho, las encuestas del CIE te lo dicen continuamente. La mayoría de la población, cuando tiene una enfermedad grave, elegiría un sistema público si pudiera elegir. Y yo creo que esto es algo importante, ¿no? Y luego, lo que tú has comentado, las prioridades de lista de espera, yo eso no lo conozco, claro. Pero bueno, lo que tú dices tiene un poco de coherencia. Es decir, el sistema de seguro, el sistema de aseguramiento, en su modelo BISMA, se puso en marcha, bueno, el modelo de la seguridad social que había en España antes de la Ley General de Sanidad. Su filosofía era la reparación de la fuerza de trabajo. Esa es la filosofía del sistema. Es decir, el sistema está hecho para que podamos atender a los trabajadores para que estén el menor tiempo posible de baja y vuelvan a reintegrarse al sistema productivo. Eso tiene una lógica, ¿no? Que eso se haya hecho con esa lógica, a lo mejor ni siquiera, porque las cosas funcionan de forma muy rara. En Madrid se van a la pública excepto el rey. Y así le va, que se opera en la cadera y tiene una complicación de lo más infrecuente. O sea que... ¿no? Sergi Raventós decía esas diferencias entre Barcelona y Madrid. Yo estoy como CAPS en la plataforma Pel Dret a la Salud, que hay aquí algunos componentes, ¿no? Y lo hablamos y lo discutimos esto, ¿por qué aquí nos cuesta tanto, ¿no? Y encuadrar a los profesionales con ciudadanos y tal. Porque en Madrid yo pienso que lo han hecho mal, como siempre. Aquí en Cataluña, tanto Convergencia como socialistas lo han ido privatizando en esta historia que yo he contado, ¿no? Han ido pervirtiendo el sistema, la socioconvergencia, que ahora mandas tú, yo después mando yo, pero me acabo por puertas giratorias en los hospitales, etc. Y por tanto ha sido una privatización lenta, continuada y lenta, y además no entendible para las personas. La persona que va al Sagrado Corazón, que es Capio, pues le parece que va directamente a una pública, ¿no? Esto es un factor de que aquí estábamos un poco acostumbrados ya a esto. Y segundo, que en Madrid el peso del InSalud es importantísimo, la Comunidad de Madrid, y aquí un 30% de la población tiene doble cobertura, está en una mutualidad, lo cual quiere decir que un 70% o un 60% de los profesionales médicos que trabajan en la pública por la tarde están en estas mutualidades. Por tanto, no les peligraba tanto como en Madrid los ingresos. Aquí, si privatizaban su centro y les iba mal,
bueno, ya veían que tampoco les iría mal porque la historia ya se lo demostraba, pero además tenían un sobresueldo por la tarde. En Madrid, muchos profesionales era el único sueldo, el del Insalud. Dice, bueno, aquí van a haber ERES y reforma de plantillas y nos van a echar, ¿no? Esto era un factor de movilización importante, ¿no? Lo de Canruti es ejemplar, porque Canruti ahora ha lanzado un eslogan que no marches sin hora, no marches sin hora, sin día para el tema de las listas de espera, porque este será un caballo de batalla. Están aumentando y será la excusa para, mire, usted ya lleva 6 meses, vaya a este otro hospital, etc. Por tanto, que profesionales y usuarios por el territorio, esto en la plataforma también lo hemos hablado, y será una manera de, uno de los caminos de pasar de la indignación y la protesta a la acción, y a descubrir qué hay detrás de las listas de espera, cuántas personas hay, hacer acompañamiento, protestar, etc. Roger, es evidente, yo he hablado también de hacer un pacto social y volver a hacer un reset, ¿no? Es decir, dicho en palabras llanas, hemos de nacionalizar el sistema nacional de salud. Todo lo que quiera cobrar de lo público ha de ser público, gestionado por lo público, código ético público, etcétera, etcétera. Y nada de hacer negocio con el dinero público, ¿no? Y aquí pues tenemos un problema para echar al PP, porque tenemos una mala experiencia aquí con la Convergencia, pero también la tenemos con el Partido Socialista, que seguramente, afortunadamente, no es alternativa de poder aquí en Cataluña ya, pero también podemos tenerla con Esquerra Republicana, que está pactando con... Es decir, que a nivel político lo tenemos difícil aquí en Cataluña, que ganen partidos muy proclives al sistema, a nacionalizar el sistema público de salud. Tendremos que hacer mucha presión desde plataformas y ciudadanos y profesionales sensibilizados, porque no sé si desde el Parlamento podemos conseguir mucha cosa. Yo creo que hay una curiosidad, por ejemplo, en la situación de Madrid. En Madrid ahora mismo, cada vez que alguien se le hace una indicación, una intervención quirúrgica, los call center estos, ¿no?, le llaman y le ofrecen una alternativa en un centro privado diciéndole que le van a acelerar mucho la intervención. La mayoría de la gente se niega. Eso, de hecho, la mayoría... Ya lo sé que aquí no es así. De hecho, la mayoría de la gente que está en la lista de espera quirúrgica es gente que se ha negado a ser intervenido en un centro privado. Bueno, eso es un trabajo que también hay que hacer, ¿no? O sea, que yo creo que bien es verdad, como él dice, que la situación históricamente es muy distinta, ¿no? Aquí siempre ha habido una gran presencia del sector privado, de las mutuas privadas, de no sé qué tal, en Madrid menos, y también es verdad que aquí las mutuas privadas en algún momento fueron el resultado de una conquista popular, ¿no? O sea, que allí eso es muy de lejos, ¿no? Ya casi no queda por eso, ¿eh? Bueno, ya. La alianza y tal salió como casi cooperativa popular, pero casi no queda. Yo quería hacer 2 comentarios respecto a lo que se han dicho. Uno es que tengamos en cuenta que los partidos que tenemos en este momento, el pacto de sanidad que se está trabajando en el Congreso, en el Parlamento catalán, están todos los partidos menos la CUP, todos. Y que yo sepa, este pacto no está cuestionando la privada. O sea que aquí tenemos un problema, porque tenemos todos los partidos que están defendiendo, menos la CUP, que es un partido pequeñito, que se ha salido del pacto, todos los demás están en él, tengámoslo claro. O sea, esa es la política que tenemos. Pero yo, aparte de esto, yo quería hacer un comentario más general, relacionado también con la información que tenemos para Cataluña, ¿no? O sea, tenemos unos servicios, porque se han dicho cosas que no sé muy bien si claramente, tenemos unos servicios públicos que en general están bien valorados, y eso no lo digo por percepciones, lo digo por las encuestas, en general están bien valorados, y son utilizados por parte de todas las personas de todas las clases sociales cuando hablamos de servicios que requieren alta especialización, hospitalización, por ejemplo. Y eso vemos que no hay diferencias por clase social. Pero esto cambia cuando tenemos servicios que piden más hotelismo. O sea, yo tengo una peca y quiero que me la vean rápido, yo me voy a la privada y por eso pago una mutua. O
sea que tal como se están utilizando las mutuas hasta ahora, esto puede cambiar en el futuro, pero tal como se están utilizando las mutuas hasta ahora es para tener la comodidad, sobre todo de la especializada no hospitalaria, tener más accesible. Pero aún seguimos, y aquí en Cataluña también, que las personas de todas las clases sociales están utilizando en casos, como se decía para Madrid, cuando hay un problema importante, los servicios públicos. Y eso es una ventaja en el sentido de que si los servicios públicos los utilizan personas de todas las clases sociales, que es lo que venimos defendiendo nosotros, pues estos servicios serán más potentes, serán más reivindicados, tendrán más capacidad de ser potencialmente pedidos como algo a mejorar. Pero si perdemos eso, y esto es un poco el riesgo de lo que puede pasar, porque esto se pierde a medida que los servicios pierden calidad, porque no es suficiente que los servicios sean públicos. Los servicios tienen que ser públicos y de calidad, porque si no lo que acaba pasando es lo que pasa en otros países, que las personas que no pueden pagar van a la pública, que no es de calidad, y las personas que pueden pagar tienen un servicio privado que es el bueno. Cuando se llega aquí, entonces ya se ha llegado a la dualidad, que es el peligro que nosotros tenemos. De momento no estamos aquí, pero hay un gran peligro con todo lo que está pasando. Entonces yo también quería matizar un poco eso. No es que a veces he oído como si Cataluña todo fuera privado. Atención, atención. Hay mucha gestión privada, financiada públicamente, y yo no la defiendo, evidentemente, pero tampoco es que todo sea privado, sino que aún estamos en este proceso peligroso, pero Esto que dices es que para mucha gente es razonable, pues si a mí me lo solucionan más deprisa, no hay lista, etc. Aquí se tiene que explicar muy bien por qué concretamente Sagrado Corazón, que era cambio, es unos accionistas que quieren a final de año tener beneficios. Por tanto, si tú das, Sagrado Corazón tiene un concierto de 32 millones al año, en el año 2012, no sé el 2013. 32 millones de euros al año para atender salud. Pues de esos 32 millones, 1 o 2 millones irán a beneficio porque si no cerrará. Es decir, si no tiene beneficios del hospital, quebrará y tendrá que cerrar. Por tanto, dinero público que no se podrá utilizar 2 millones en salud, en atención sanitaria, sino que se lo quedan los señores para hacer negocio. Esto, claro, para mucha gente, la vida es así, ya se sabe, la gente se tiene que ganar la vida y tal, pero esta es la realidad. Si esto se extrapola a todo, la medicina privada será mucho más cara, porque tiene que dar beneficios a sus accionistas, y además tiene un sesgo de recogerse según qué patologías. En las mutuas, como ha dicho Carmen, se hace pediatría, se hace medicina general y pequeña cirugía, generalmente ambulatoria y tal. Porque los oncológicos, los crónicos, los trasplantados, etc., van a la pública, ¿no? O las prótesis que se afectan en la privada, van a la pública porque es lo caro y a las mutuas no les sale a cuenta con lo que cobran de cuotas. Tendrían que subir mucho la cuota, tendría que ponerse en precios de la técnica, de la privada, para poder hacer todas las patologías. Por tanto, seleccionan patologías, nunca te podrán tratar de un oncológico, pues, si no es a precios exorbitantes, ¿no?, de los que puedan ir a la técnica, que no está concertada, y además pues habrá beneficios para el capital. Por tanto, no se utilizarán dinero público. Que el que quiere ir a la privada pura, no concertada, que tenga dinero, que vaya, pues estupendo que vayan a la técnica, pero que no utilicen el dinero público para hacer negocio. Solo dos cosas que me parece que puedo decir. El tema de nacionalización. Bueno, yo no sé nada de aspectos legales, ¿no? O sea, que no tengo yo conocimientos para responder. Lo que sí es cierto es que el PSOE de Madrid, ¿no?, una de las cosas que plantea es nacionalizar los centros privatizados. Y ellos dicen que hay suficientes instrumentos legales para hacerlo. Yo la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero bueno, evidentemente esa puede ser una de las vías, ¿no? La recuperación de los centros se puede hacer por varias vías, que yo creo que todas pueden confluir. La una es hacer una vigilancia estricta del funcionamiento de los mismos, ¿no?, porque
lo que se ha visto, al menos en Madrid, es que todos incumplen notoriamente los contratos que tiene, la legislación vigente en cuanto a estructura, sistemas de seguridad, plantillas, etc. O sea que eso puede favorecer. Hay un sistema de recuperación que está en todos los contratos, ¿no? O sea que ese también se puede utilizar. Y luego está el tema este de la nacionalización, que también aparece como una vía posible, ¿no? Decía de la pedagogía que se puede hacer. Bueno, yo creo que esto está claro. O sea, aquí hay que utilizar 3 vías de trabajo. Hay una vía que es desentrañar ante la opinión pública y ante la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué problemas tienen cada uno de las medidas que se están tomando? ¿Qué contradicciones plantea? ¿Y en qué van a acabar perjudicando a la inmensa mayoría de la población? Yo creo que eso la gente lo entiende. Habrá que insistir más o menos, pero yo creo que la gente lo entiende porque casi todo el mundo se da cuenta, y se han dicho aquí muchos argumentos, y hay muchos más, ¿no?, de qué es lo que sucede. A nivel de legislación y los recursos judiciales, pues hombre, yo creo que hay muchísimas teorías sobre esto. Por ejemplo, el Real Decreto Ley 16/2012 pues es contradictorio con la Ley General de Salud Pública que se había aprobado en noviembre, creo que fue, octubre-noviembre de 2011, ¿no? Y esto es de abril de 2012, o sea que, y de hecho está impugnado ante el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea que hay, y en Madrid, por ejemplo, pues hay al menos 20 o 20 y tantos recursos judiciales sobre los temas de la privatización, cada uno colocándose alrededor de tales o cuales leyes que se están vulnerando. Por ejemplo, en Madrid una cosa que también se ha hecho por algún ayuntamiento es que la mayoría de los centros privados están construidos sobre terreno público que han cedido los ayuntamientos para que se construya un centro público. Entonces, por ejemplo, el Ayuntamiento de Parla lo que está planteando es o bien recuperar el terreno o bien que la empresa privada a la que la Comunidad de Madrid ha hecho la concesión le pague un alquiler por el terreno que está utilizando. Claro, si le tuviese que pagar ese alquiler, el negocio desaparecía inmediatamente. Pues es una manera como otra cualquiera de colocarle entre la espada y la pared. O sea que yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, lo que hay que hacer es hacerlas. En el caso concreto de Cataluña, insisto, desde fuera y sin conocer bien la situación, yo creo que lo primero que habría que plantearse, la gente que defiende un sistema sanitario público, es plantear, decir, bueno, nosotros creemos que, lo que ha dicho un poco Roger y también Ben, ¿no? Sí, la idea de decir, bueno, nosotros creemos que la recuperación del sistema público en Cataluña pasa por estas y estas características, ¿no? Y habrá que presionar, porque lo bueno que tiene la democracia, o el sistema democrático, con todos sus inconvenientes, que se hacen elecciones de vez en cuando. Y que a veces, y que las pueden perder. Y eso les preocupa bastante. Hombre, tampoco nos engañemos así, ¿no? Bueno, pero habrá que presionarles. En Madrid no te creas tú que... Ahora mismo en Madrid contra las privatizaciones está hasta UPyD, ¿no? Que no es un partido en principio de extrema izquierda, ¿no? Y está el PSOE que tampoco... que tiene sus veleidades aquí y allí, ¿no? O sea que yo creo que lo que se trata es que si hay un movimiento social y profesional con fuerza suficiente, con ideas claras y unos planteamientos unitarios, pues tendrán que pensárselo, ¿no? Tendrán que pensárselo, y eso además se puede llevar a la calle, se puede hacer iniciativas legislativas populares, en Canarias se hizo una, en Galicia se han hecho 2, o sea, esas cosas se pueden hacer, ¿no? Se pueden hacer y obligar a los políticos a que piensen que ellos, bueno, que pueden perder su sillón, que es lo único que les preocupa, ¿no? ¿Para qué no nos engañemos? No, pero es así, ¿no? De duro, ¿no? Pero es la realidad. Yo creo que la política también nos da un margen de maniobra que en el sistema democrático no se tiene, ¿no? Hay que saber utilizarlo, ¿no? Y argumentarlo, y yo creo que argumentos hay solamente. Una cosa que tengo clara es que, por ejemplo, en Madrid, la inmensa mayoría de la población y de los profesionales estamos convencidos que las privatizaciones son totalmente negativas
para la salud de la gente y para el funcionamiento del sistema sanitario público. Eso es ganar la hegemonía social, eso es lo que hay que ganar. ¿Cómo se hace? Bueno, pues cada uno tiene que bandearse con los mimbres que tiene, pero yo creo que se puede ganar, y si se ha ganado en un sitio, se puede ganar en todos los sitios, ¿no? Y el impacto mediático en Madrid tiene una ventaja, ¿no? Que ha hecho mucho ruido y a mucha gente que antes esto no se lo planteaba, seguro que se lo está planteando ahora. Se han hecho 2 o 3 preguntas que darían... 2 o 3 preguntas se han hecho ahora que darían para 1 o 2 sesiones más, porque estamos tocando ya el compañero que decía pues las externalizaciones en el sistema público, hasta qué punto esto ya es privatizar la cocina o tal. Claro, hemos hablado de privatizar la gestión sanitaria, diríamos, ¿no? Además de la propiedad, la gestión del tema salud, porque de hecho incluso los más puramente públicos necesitan todavía en nuestra sociedad el mercado, porque compran los medicamentos a los multinacionales y compran los catéteres, etc. Es decir, que siempre estamos rodeados de... El agua no está nacionalizada, la energía tampoco, los alimentos tampoco, pues sería un sector que tendría que continuar subsistiendo comprando cosas y tal. Otra cosa es la externalización de servicios ya propiamente de salud, ¿no? Los protocolos, yo pienso que todavía tenemos en la gran mayoría buenos profesionales, más que por los protocolos que se pueda acortar la estancia media, etcétera, sería por incentivos económicos de los objetivos que la administración puede poner. Sobre todo esto se ha visto en farmacia, pero el buen profesional no puede caer en esto, ¿no? De dejar de recetar para cobrar incentivos económicos a final de año. Yo pienso que no hemos llegado hasta aquí. Roger, otro tema importantísimo. Si tú pagas por acto médico, Bernard Shaw decía, si pagamos a los verdugos por cabeza cortada, no quedarán cabezas en Londres. Pues si pagamos por acto, será mucho más cara la sanidad, y en estos sistemas que paga el sistema público, la gente se queda al paciente y repite innecesariamente visitas para cobrarlas, etcétera, etcétera. Aquí una revolución más importante que la que decía Albert, de nacionalizar, es dar a la primaria realmente el protagonismo del sistema. La primaria y pública. Esto, y no pagarle por acto, sino pagarle capitativamente en el territorio por lo que tiene asignado. Y desincentivar si está mandando a especialistas cosas que no tiene que mandar, etcétera, etcétera. Esto es un buen sistema de sostenibilidad, de buena salud. Poner a la primaria en el centro, que sea el gestor del paciente. Cuando lo mande al hospital, el hospital no se tiene que quedar aquel paciente, como se queda ahora para facturar en consultas externas. Tiene que volverlo a la primaria y una vez operado, una vez solucionado el proceso agudo, etcétera, etcétera. Solo así se evita encarecimiento y se tiene sostenibilidad y buena salud. Había incluso otra... ¿qué hacer para animar a la gente? Pasar de lo local a lo global. Si tú no defiendes las listas de espera en tu barrio, el euro por receta, como hicimos en su misión, etc., y la gente va madurando y va viendo que, bueno, ahora ya he entendido esto local y va viendo el problema global. Como tenemos que madurar y apoyar también a la plataforma contra los desahucios, a las plataformas contra los pensionistas, y tampoco arreglaremos la sanidad sin arreglar el resto de la sociedad. Es decir, y esto es también pasar de lo local sanitario a lo global ciudadano. Muy rápido, por lo que decías del Poblenou, que yo creo que lo que hay que hacer, que es muy importante hacer un trabajo de pedagogía, porque es que la sanidad aquí es muy complicada de entender. Yo creo que si no se explica bien, no se entiende, porque si al final uno va al Sagrado Corazón y va allí y no paga ni nada, le parece que está yendo a la pública. No tiene por qué saber que aquello pues, es una privada que se está lucrando.
O sea, yo creo que hay explicar nuestro sistema, que es más complicado que el de otras comunidades autónomas, a las personas en general, a la ciudadanía, es muy importante, porque si no, no se entiende hasta que no se ve muy claro. Esto es una cosa que pienso que vale la pena. Y la otra que pienso es ejemplos concretos de vulneración de derechos que están existiendo ahora mismo. Inmigrantes que están perdiendo, ejemplos que tengáis en el barrio y tal, y un inmigrante que esté perdiendo porque no lo atienden, tal, que esto yo creo que es otro tipo de tema que ayuda a que esto se entienda. Y la otra cosa que quería decir, que no tenemos tiempo de hablar de esto, pero es el tema de salud en todas las políticas. Ya lo he dicho al principio, el modelo conceptual, sabemos por el modelo conceptual que la salud implica, todas las políticas están atadas a la salud. Y claro, eso también se tiene que entender, ¿eh? Si una persona está en paro, una persona que no tiene, que está perdiendo la casa, todo esto vulnera derechos de salud. Y yo creo que aquí hay todo otro campo de trabajo, pero ya es mucho más amplio, ¿no? Y yo hablaba más del derecho de los servicios de salud, como quien podría decir de la educación, ¿no? Porque aquí hay otro tema muy amplio para hablar. Gracias. Para empoderar a la gente hay que explicar lo que pasa, hay que aprender nosotros y luego explicarlos. No hay posibilidad de luchar contra lo que no sabemos. Primero debemos enterarnos bien y empoderarnos, porque si no, los políticos de uno y otro color no parece que vayan a moverse si no nos movemos nosotros.